Me llamo Ethan y serví en el ejército durante varias misiones en el extranjero. Pasé años en bases que parecían estar en el fin del mundo, en condiciones que solo quienes han estado allí entenderían. Pero de todas las cosas que viví, hay una que hasta hoy sigue dejándome con preguntas. Algo que no tiene explicación. Algo que nadie en mi unidad quiso discutir después de que ocurrió. Fue en 2012 en Afganistán. Nuestra base estaba en medio de la nada, rodeada de montañas áridas y kilómetros de terreno desolado. Las noches eran largas y frías, y fuera del perímetro solo había oscuridad y silencio. Una noche, mientras estaba de guardia en el puesto de comunicaciones, escuchamos una transmisión que nunca deberíamos haber recibido. Era una señal en clave militar, un código de auxilio de una unidad en peligro. Eso no era lo extraño. Lo perturbador era la designación de la unidad. No existía en nuestros registros. Verificamos con los superiores, con inteligencia, incluso con bases cercanas. Nadie conocía a esa unidad. Nadie tenía constancia de que hubieran sido desplegados en nuestra zona. Pero la señal seguía ahí. La rastreamos hasta un viejo cuartel a varios kilómetros al este, en una zona que, según los mapas, había sido evacuada y abandonada hace más de 10 años después de un ataque enemigo. Un equipo fue enviado a investigar, y yo estaba entre ellos. El viaje fue tenso. Era una de esas misiones en las que sientes que algo no está bien desde el inicio, en las que el ambiente es tenso, aunque no haya razón lógica para ello. Nos movimos en vehículos ligeros, con equipo completo, preparados para cualquier cosa, o al menos eso creíamos. Cuando llegamos encontramos lo que esperábamos, un cuartel en ruinas, con paredes perforadas por metralla, puertas arrancadas y escombros por todas partes. Lo que no esperábamos era lo que encontramos en el interior. Había equipo militar disperso, como si alguien hubiera salido de allí con prisa. Platos con restos de comida aún en mesas corroídas por el tiempo. Mochilas abiertas, documentos esparcidos. Todo como si en algún punto alguien hubiera estado ahí y de un momento a otro hubiera desaparecido. Pero lo más inquietante fue la radio. Seguía encendida. Era un viejo equipo de comunicaciones, cubierto de polvo pero funcionando. La señal provenía de ahí, la misma que habíamos recibido en nuestra base. Uno de los nuestros revisó los registros de transmisión. Lo que encontró nos dejó fríos. La última vez que esa radio fue usada fue en 2002, 10 años antes, pero en ese momento la señal seguía activa, como si alguien, o algo, siguiera transmitiendo desde un cuartel que llevaba una década vacío. Decidimos cortar la transmisión. No había razón para que siguiera encendida, y tal vez solo se trataba de un mal funcionamiento, pero cuando uno de los nuestros se acercó a la radio para apagarla, la estática cambió, y una voz salió de los altavoces. ¿Quién está ahí? Era una voz humana, distorsionada por la señal pero inconfundible. Nos quedamos congelados y nadie respondió. Necesitamos ayuda. Volvió a sonar la voz débil, entrecortada. Uno de los soldados intentó hablar para pedir identificación, pero la voz interrumpió. Ya es muy tarde. Están llegando. El canal se llenó de estática y la radio se apagó sola. Nadie dijo nada. Nos miramos entre nosotros esperando que alguien dijera que fue una interferencia, una coincidencia. Pero nadie lo hizo. Recogimos lo que pudimos de los archivos y abandonamos el cuartel. No íbamos a quedarnos más tiempo del necesario. De regreso en la base entregamos los documentos recuperados a inteligencia. No supimos qué encontraron en ellos, pues nunca nos dieron respuestas. Pero unos días después, algo más ocurrió. El soldado que intentó responder la transmisión desapareció. Salió en una patrulla nocturna y nunca regresó. Su vehículo fue encontrado fuera del perímetro.
sin señales de enfrentamiento. Solo estaba ahí, con las puertas abiertas y el motor aún encendido. No hubo disparos. No hubo huellas que indicaran que alguien más estuvo con él. Simplemente desapareció. Esa fue la última vez que alguien mencionó lo que encontramos en aquel cuartel. La radio nunca volvió a transmitir, pero hasta el día de hoy, al recordar aquella misión, me hago la misma pregunta. Si esa señal llevaba 10 años transmitiendo, ¿quién la apagó cuando llegamos? Continuamos. Mi nombre es Luis y fui parte del ejército por más de 10 años. Durante ese tiempo me tocó enfrentar muchas cosas. Operaciones, emboscadas, largas noches de vigilancia en medio de la nada. Pero si hay algo que me dejó una marca imborrable, fue lo que viví en una base fronteriza hace unos años. Nunca volví a ver el mundo igual después de aquella noche. Estábamos en una de esas bases avanzadas que parecen olvidadas por el mundo, en medio de un terreno árido donde el viento levanta polvo hasta que no puedes ver más allá de unos metros. Nuestra labor era vigilar el perímetro, monitorear posibles infiltraciones y mantener presencia en la zona. Nada demasiado complicado, solo largas horas de patrullaje y reportes rutinarios. Era cerca de la medianoche cuando nos llegó un aviso desde la torre de vigilancia. Un movimiento anómalo en la zona noreste, justo en el límite del perímetro. Nada inusual. En la frontera siempre hay movimiento, gente intentando cruzar, animales errantes, a veces hasta traficantes explorando rutas. Pero lo extraño fue lo que dijeron después. No tiene calor corporal. El operador de la torre usaba binoculares térmicos y nos aseguró que lo que estaba viendo tenía forma humana, pero no emitía calor. Pensamos que podría ser alguien con ropa especial para burlar la detección, así que nos dieron la orden de salir a revisar. Un grupo de 5 nos movilizamos con linternas y equipo táctico, avanzando con cautela. Las huellas eran frescas, eso lo notamos al instante. Marcas bien definidas en la tierra seca, pasos firmes. Pero algo no cuadraba. No había sonido, ni el crujir de la tierra ni el roce de la maleza. Se sentía un silencio incómodo, como si el viento mismo se hubiera detenido en ese punto. Avanzamos con precaución, iluminando con las linternas, y en cierto momento las pisadas simplemente se detuvieron. No había ramas rotas. No había un rastro que indicara que la figura había retrocedido o cambiado de dirección. Simplemente dejó de estar ahí. Nos quedamos en formación esperando, tratando de entender lo que habíamos visto. Uno de mis compañeros, visiblemente inquieto, comenzó a mirar en todas direcciones. «¿Sienten eso?», murmuró. El aire se sentía denso, una sensación de presión en el pecho, de incomodidad, como si algo invisible estuviera demasiado cerca. Regresamos al puesto con un informe ambiguo, sin respuestas claras. La figura había desaparecido sin dejar rastro más allá de las huellas, y aunque el operador de la torre insistió en que la vio moverse, nunca supimos qué había pasado. Esa misma noche, cuando intenté dormir, tuve un sueño extraño. No era exactamente una pesadilla, pero me desperté con una sensación de que alguien me observaba. Y lo peor es que no fui el único. A la mañana siguiente, algunos compañeros mencionaron lo mismo. Uno incluso dijo que, en un punto de la madrugada, sintió que alguien estaba parado junto a su litera, pero cuando encendió la luz no había nadie. Los días pasaron y la actividad en el perímetro no se detuvo. Cada noche, alguien en la torre reportaba lo mismo. La figura regresaba, siempre caminando en la misma dirección, siempre siguiendo el mismo recorrido. A veces se quedaba quieta por largos minutos antes de desaparecer nuevamente. Algunos intentaron seguirla, otros trataron de interceptarla, pero nunca lograron verla de cerca. Siempre desaparecía justo antes de que la alcanzaran. La paranoia empezó a crecer entre nosotros.
Había quienes creían que era algún tipo de artimaña del enemigo, un intento de desestabilizarnos. Otros no tenían explicación, pero ya no querían patrullar esa zona. Un compañero, uno de los más experimentados, se acercó a mí una noche después de ver la figura por tercera vez desde la torre. «Esto ya pasó antes», me dijo en voz baja, asegurándose de que nadie más lo escuchara. «Hace años, y nadie quiso hablar de eso». Intenté sacarle más información, pero solo me dijo que no siguiera preguntando, que no valía la pena saberlo. Esa misma noche me tocó vigilancia. Me asignaron la torre de observación, y cerca de las 3 de la madrugada la vi con mis propios ojos. Era una figura humana, alta, delgada, de movimientos antinaturales. No podía verle la cara ni ningún rasgo, pero lo vi caminar. Y cuando enfoqué los binoculares térmicos, no había calor. Algo no estaba bien. No quise reportarlo. Me quedé observando, esperando que desapareciera como las veces anteriores. Pero esta vez fue diferente. Se detuvo. Por primera vez la figura no siguió su recorrido. Se quedó quieta. Y aunque no podía verla con claridad, sentí que me estaba mirando directamente. La sensación de presión en el pecho volvió. El viento dejó de soplar. Y luego, sin previo aviso, dio un paso hacia mí. Me alejé del visor instintivamente, con una sensación de peligro inmediato. Volví a mirar y ya no estaba. Desperté a los demás de inmediato y nos movilizamos, pero al llegar al punto donde lo había visto, solo encontramos algo que no habíamos visto antes. Más huellas. Pero esta vez no solo había pisadas alejándose, también había huellas que se dirigían de vuelta a la base. Esa fue la última noche en que se registró actividad en el perímetro. No volvimos a ver la figura ni los rastros, pero la sensación de que algo estuvo ahí con nosotros nunca desapareció. Cuando me fui de la base unos meses después, intenté no pensar en ello. No quise investigar más ni preguntar a quiénes se quedaron. Pero hay algo que aún me atormenta. Porque semanas después, cuando pasé por la base en un traslado, vi a algunos de mis antiguos compañeros y les pregunté si la actividad se había detenido. Me dijeron que sí, pero luego uno de ellos, el más callado, me miró con una expresión incómoda y me dijo en voz baja: «Sí, se detuvo, pero ahora a veces, cuando estamos en la base, sentimos que alguien camina dentro, en los pasillos, y en las cámaras de seguridad, a veces se activan las alarmas de movimiento en la madrugada, pero nunca hay nadie ahí». Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Me llamo Santiago y serví en el Ejército Nacional de Colombia durante varios años. Estuve en distintas bases, algunos despliegues complicados, y aprendí que hay cosas en el servicio que no puedes explicar del todo. Situaciones que se comentan en voz baja entre compañeros, pero que rara vez se registran en informes. Cosas que prefieren dejarse en el olvido, aunque no por eso dejan de ocurrir. Esto pasó en el 2017, cuando estaba en una base en los Llanos Orientales, una zona donde el clima es sofocante durante el día y la humedad lo cubre todo por la noche. Nuestro destacamento estaba en medio de la nada, rodeado de kilómetros de vegetación densa y ríos que se volvían trampas de barro cuando llovía. En ese lugar las rutinas eran sagradas. La disciplina lo es todo en una base. Se registran los movimientos, se cuentan los efectivos, se vigilan las entradas y salidas. No hay margen de error. Pero una noche, durante el cambio de guardia, ocurrió algo que hasta hoy sigo sin entender. La formación de relevo era a las 9 de la noche. El protocolo siempre era el mismo. Los soldados en servicio formaban frente a los que los reemplazarían. Se hacía el pase de lista y se entregaban las posiciones.
Ese día no fue la excepción, pero mientras uno de los oficiales pasaba lista, se detuvo un momento. Miró al grupo con extrañeza y volvió a contar en silencio. Había alguien de más. Los números no coincidían. Deberíamos haber sido 14 en total, pero al contarnos éramos 15. El teniente Carrillo, ya molesto, nos preguntó que quién había entrado en formación sin autorización. Nadie respondió. Nos pidió que diéramos un paso al frente si alguien había cambiado de turno o si alguien había llegado tarde, pero nadie se movió. Fue entonces cuando notamos al soldado que estaba al final de la fila. No llevaba insignias en el uniforme. Su rostro era inexpresivo. No lo reconocíamos. A simple vista no parecía fuera de lugar. Hacía los movimientos junto a los demás. Su postura era correcta, y si uno no prestaba atención podría jurar que siempre había estado allí. Pero algo no encajaba. Carrillo se acercó a él y le preguntó su nombre. No respondió. De nuevo el teniente le ordenó identificarse, pero este sujeto simplemente no respondía nada. De pronto todos nos sentimos tensos. Todos nos mirábamos sin entender qué pasaba, porque ninguno de nosotros recordaba haberlo visto antes. El teniente intentó tocarlo en el hombro, pero en ese momento, el soldado desconocido dio un paso atrás y, en un movimiento extraño, salió de la formación y caminó hacia la parte trasera del grupo. Nadie quitó la vista de él. Todos estábamos atentos a cada uno de sus movimientos, porque algo en su presencia nos hacía sentir alerta. Pero entonces, al dar unos pocos pasos más, su figura pareció perderse en la penumbra entre los barracones, justo donde la luz de los reflectores no alcanzaba del todo. Uno de los soldados intentó seguirlo, pero cuando llegó a la zona donde se suponía que debía estar no había nada. El problema es que no había forma de que eso fuera posible. La base tenía un perímetro cerrado, y nadie podía salir sin ser visto. Revisamos cada barraca, cada pasillo, cada rincón. No encontramos a nadie. No había registros de alguien nuevo en la base. Nadie había llegado ese día ni tampoco salido. Entonces decidimos revisar las cámaras, y lo que vimos nos dejó impactados. En el video, el teniente Carrillo caminaba frente a la formación, pasaba lista y luego se detenía con confusión. Se le veía contar con los dedos, hacer una pausa y luego girarse hacia el final de la fila. Pero no estaba el soldado número 15. Éramos 14 como debía ser. Se veía a Carrillo mirando un punto vacío, hablando con alguien que en la grabación simplemente no estaba. Se veía a algunos de nosotros girando la cabeza hacia donde él señalaba, como si todos hubiéramos visto lo mismo. Pero en la cámara no había ningún soldado extra. Nada. Esa noche nadie supo qué decir. Cerramos la sala de monitoreo y seguimos con la rutina como si nada hubiera ocurrido. Pero a partir de ese día, algo cambió en la base. A veces, en los cambios de guardia, algunos decían que sentían que alguien más estaba en la fila, que sentían una presencia a su lado. Otros juraban que en la madrugada, cuando hacían rondas, veían una sombra entre los barracones. Una figura con uniforme, de pie en la oscuridad, como esperando a que alguien más lo notara. Nunca hablamos de eso en los informes, y por lo tanto no hubo más registros de aquella noche. Pero hasta el día de hoy, sigo preguntándome lo mismo. Si no estaba ahí, porque todos lo vimos. Continuamos. Soy el soldado Torres y serví en el Ejército Nacional de Colombia durante varios años. He estado en muchas operaciones, pero hay una en especial que nunca he podido sacarme de la cabeza. Algo que me cuesta explicar y que, honestamente, preferiría olvidar. Esto ocurrió en una misión de patrullaje en una zona selvática del sur del país. Se nos había enviado a buscar señales de actividad enemiga, supuestos campamentos ilegales o movimientos sospechosos, en un área que, en teoría, no tenía presencia de ningún grupo armado.
Íbamos 8 soldados, con la instrucción de permanecer en la zona durante 4 días antes de regresar a la base. El primer día no encontramos nada fuera de lo normal. Caminamos entre la maleza espesa, siguiendo coordenadas, y al caer la noche montamos un campamento improvisado. La selva de noche es otro mundo. El sonido de los insectos, el movimiento de las ramas, el aire húmedo que se siente pesado en los pulmones. No es un lugar para distraerse. Me tocó la primera guardia junto con Salgado, un compañero de mi escuadra. Nos turnábamos para vigilar mientras los demás dormían, pero no pasó mucho antes de que ambos notáramos algo extraño. Los sonidos de la selva cambiaron. No sé cómo explicarlo, pero fue como si todo se hubiera detenido de golpe. Los grillos, los sapos, incluso el viento parecían haberse apagado. En ese silencio denso, lo único que alcanzábamos a escuchar era un leve murmullo. Al principio pensé que era el viento moviendo las hojas o tal vez un animal, pero el sonido era demasiado claro, demasiado humano. No era un ruido aislado. Era como si alguien estuviera susurrando algo entre la maleza. Le hice una señal a Salgado y ambos nos pusimos en posición de alerta, escudriñando la oscuridad con nuestras linternas. Apuntamos hacia donde creíamos que venía el sonido, pero no había nadie. Lo reportamos por radio, pero el oficial a cargo nos dijo que nos mantuviéramos tranquilos y siguiéramos con la guardia. El resto de la noche transcurrió sin novedad, pero lo que escuchamos no se me salió de la cabeza. Al día siguiente seguimos nuestro camino, avanzando lentamente entre la vegetación densa. El terreno se volvió más complicado, con partes donde la tierra parecía más blanda y árboles que crecían de manera extraña, como si se hubieran retorcido sobre sí mismos. El ambiente se sentía pesado. Después del mediodía encontramos algo que no aparecía en los mapas. Frente a nosotros entre la maleza había estructuras viejas, cubiertas de musgo y vegetación. A simple vista aparecían los restos de un campamento militar, con casetas de madera semiderruidas y una torre de vigilancia oxidada. Nos acercamos con precaución apuntando con nuestros fusiles. El lugar estaba completamente abandonado. Dentro de una de las casetas encontramos estanterías llenas de archivos viejos, empolvados y carcomidos por la humedad. No era raro encontrar registros en puestos olvidados, pero lo extraño fue lo que leímos en ellos. Eran reportes escritos a mano por soldados que habían estado en ese mismo lugar hacía décadas. Los textos hablaban de patrullajes nocturnos, de movimientos extraños en la selva, pero sobre todo de los susurros. Había una nota en particular que me dejó muy pensativo y en alerta. Segundo día de guardia nocturna. Escuchamos voces, como murmullos en la maleza. Buscamos en los alrededores, pero no hay nadie. El sargento dice que podrían ser paramilitares tratando de intimidarnos, pero suena diferente. La radio estuvo captando interferencias, como si alguien intentara transmitir algo, pero no entendemos qué dicen. El ambiente aquí no se siente bien. Salgado y yo nos miramos sin decir una palabra. Lo que ellos describían era exactamente lo que nos había pasado la noche anterior. Seguimos revisando y encontramos algo aún más inquietante. Un mapa con coordenadas. Cuando las ingresamos en nuestro GPS, descubrimos que estábamos justo en el mismo punto donde, según los registros militares, un pelotón entero había desaparecido años atrás. El documento final decía lo siguiente: Día 4. No hay contacto con el pelotón. Última transmisión registrada a las 3:27 de la mañana. Solo se escucharon susurros. Ese mismo día en el cuartel central, se reportó la pérdida total de comunicación con la unidad, y nunca se encontró rastro de los soldados. Nos quedamos en silencio por un momento, hasta que el sonido del radio nos hizo saltar. Era estática. El operador intentó ajustar la frecuencia, pero lo que vino después nos dejó fríos. Una voz distorsionada se filtró a través de la interferencia.
Era difícil de entender, pero en un momento, entre los murmullos y la estática, una palabra se escuchó con claridad. Váyanse. Solo nos miramos entre nosotros y, sin necesidad de dar una orden, comenzamos a recoger nuestras cosas. De repente Salgado, que estaba unos metros adelante, gritó mi nombre con una voz que nunca le había escuchado antes. Cuando corrí hacia donde estaba, vi que apuntaba con su fusil hacia algo entre los árboles. Al dirigir mi linterna hacia ese punto, lo vi. Entre la vegetación densa a unos 10 metros había una silueta. Era la figura de un hombre con uniforme militar. No se movía, no hablaba. Solo estaba ahí, de pie, mirándonos. La luz de la linterna lo iluminó por completo. No tenía rostro. La sombra de los árboles no cubría su rostro y no era un efecto de la luz. Simplemente no tenía rasgos. Apagué la linterna y cuando la volví a encender un segundo después, ya no estaba. En ese mismo momento nos largamos de allí. Avanzamos lo más rápido que pudimos hasta alejarnos de aquel puesto abandonado. No nos detuvimos hasta que sentimos que la selva volvía a sonar con normalidad, hasta que la sensación de opresión en el pecho disminuyó. Regresamos a la base con la excusa de que el terreno no era seguro y que la misión no podía continuar. No mencionamos nada sobre lo que habíamos visto, pero estoy seguro de que los superiores sabían que algo no estaba bien en ese lugar. Días después, uno de mis compañeros intentó buscar información sobre aquel pelotón desaparecido. No encontró nada, ni registros, ni reportes, ni siquiera menciones en los archivos militares. Era como si nunca hubieran existido. Pero yo sé lo que vi. Yo sé lo que escuchamos. Y no puedo evitar preguntarme qué hubiera pasado si nos hubiéramos quedado una noche más.